¿Me escuchan bien? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Me confirman que me escuchan, por favor. Yo no escucho a nadie, por si acaso. No escucho a nadie. To maintain your will, keep your disguise. Yo escucho muy a lo lejos, muy a lo lejos. Fingers, one at a time, to keep this ¿Me life. escuchan? Perdón. I burn my fingers, one at a time, to keep this life. Claro, muchachos, yo escucho muy a lo lejos. Escucho muy a lo lejos el problema del micrófono, pero lo escucho muy a lo lejos. Muy buenas noches, arrancamos una edición más del Club del Deporte aquí por Lila Play. 19:38 minutos, 33 grados la temperatura, hoy miércoles 6 de diciembre del 2023. Y antes que nada voy a saludar un poquito a mis compañeros. Gael Ledesma, ¿cómo estás, Gael? Súper bien, Julio, ¿cómo andás? Bien, bien, todo bien. Gustavo Candia, ¿cómo estás, Gustavo? Perfecto, perfecto, todo tranquilo. Santino Sodano, ¿cómo estás, Santino? ¿Qué haces, Julio? ¿Todo bien? Tranqui, todo bien, todo bien. Y hoy muchachos, tenemos un invitado estrella, un invitado en vivo, con el cual vamos en minutos, vamos a presentarlo. Estamos arrancando nuestro 10º programa. Pasó rapidísimo, ¿verdad? Muy, la verdad, voló. Voló. Falta poco para terminar. Así mismo, en lo que respecta al torneo de apertura, al torneo local, ya vimos que el Libertad se llevó todos los títulos existentes en este año, ¿verdad? Apertura, clausura, Copa Paraguay. Copa Paraguay Supercopa. y obviamente por ende la Supercopa. Exacto. ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos decir? No hay Entonces- mucho que decir, fue el dueño Y el absoluto. dueño. Aparte de los premios grupales también, casi todos los premios individuales se llevó Libertad. Así mismo también. ¿Qué llevó? ¿Mejor arquero? Martín Mejor Silva, arquero, ¿verdad? Daniel Garnero, también mejor entrenador, mejor volador, salió Tacuara y mejor jugador también salió Tacuara. Carlos. ¿Te acuerdas, volador? Volador y jugador también. Mejor volador. También. No. En total, Libertad recaudó 4,5 millones de dólares en todo lo que fue el año. Y ahí se ve claramente que fue ampliamente superado, o sea, por escándalo fue el mejor de todos. ¿verdad? Sí, totalmente. Me parece muy totalmente. poco cuando pero bueno, queda muy exigida a la APF. Y la misión obviamente de los grandes sería entonces recuperar un poco el terreno perdido este año. La misión principal para el 2024. En Cerro, confirmado Bernay como técnico. Sí, Y en Olimpia obviamente continúa Chiqui. Francisco Chiqui Arce. Francisco Arce. Y también se dio a conocer que van a hacer uso de la compra de los pases de Juan Espínola. Que ya ayer mismo se confirmó, Sí. y el 100% y también de Facu Zavala, el argentino que dentro de todo fue lo mejorcito del año en Olimpia. Para mí, Zavala. el mejor lateral del fútbol Zavala. paraguayo. Para mí, el mejor lateral Sí. izquierdo del fútbol paraguayo fue Bruno Sí, Zavala. sí. Ujú. Bueno, está haciendo un resumen un poquito de lo que fue, ¿verdad? El año para Libertad y lo que se viene para los grandes. Y bueno, Santino, hoy tenemos un contacto en vivo. Él es periodista chileno. No sé si querés presentarlo vos. Sí, bueno, más que nada, muy buena onda. Se llama Felipe Cartagena. De Chile está cubriendo, bueno, él nos va a decir dónde está trabajando y demás. Pero nada, desde Chile y vamos a hablar un poco con él del tema de las eliminatorias, un poco de todo, cómo está el fútbol chileno. Vamos a tocar un poquito todo con él, así que... Ajá. ¿Está ya con nosotros, Felipe? Está con nosotros. ¿Está con nosotros? Aquí lo escucho perfectamente, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo está, Felipe? Te saluda Julio Ibarrola. Acá también estamos con mis compañeros Santino Sodano, que ya lo conoces, me imagino. Está también Gael Ledesma y Gustavo Candia. Un placer, un placer. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo están todos por allá? ¿Cómo va Paraguay? Yo acá son las 7:41 de la tarde, allá es la misma hora, ¿cierto? Misma hora, Ahora. misma hora. Sí, sí, sí. Maravilloso. Ahora sí te estamos viendo en la pantalla, Felipe.
Y primero que nada, bienvenido al Club del Deporte, aquí por Lila Play. Y nos gustaría un poquito que nos comentes sobre tu trayectoria, ¿verdad? Te presentamos como un periodista deportivo chileno. Entonces, si nos podrías comentar un poquito tu trayectoria en el ambiente del deporte, ¿verdad? Ah, güey, o sea, me cuesta un poco siempre hablar de mí, trato de, de mantener los pies en la tierra en ese sentido, pero por contar algo muy por encima, por decirlo de alguna manera, yo llegué el 2021 con 23 años a TNT Sports. Ahí realicé mi práctica profesional como periodista. Después tuve la suerte de que me contrataran y poder quedarme en TNT Sports Chile. Me tocó ya trabajar por lo menos dentro del canal en mundiales. Me tocó en el Mundial de Qatar, por lo menos preparando material y generando la producción de contenido para la parrilla programática de TNT Sports en el Mundial de Qatar 2022. También me ha tocado cubrir también equipos del fútbol chileno, últimamente los Juegos Panamericanos, también hacer colaboraciones con TNT Sports Argentina, TNT Sports Brasil y TNT Sports México, particularmente para programas radiales durante el Mundial de Qatar 2022. Y básicamente eso es lo que puedo contar sobre mi trayectoria. Tengo 25 años, egresé de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso y estoy muy contento de poderlo acompañar esta tarde acá en Viva el Deporte, compañero del deporte, ¿verdad? Pero lo tuyo, Felipe, es netamente deportivo, ¿verdad? ¿O incursionas también en otros ámbitos? No, me ha tocado solo incursionar en el periodismo deportivo, fue lo que escogí al momento de estudiar periodismo y también he tenido la suerte de poder trabajar, creo yo, en el mejor lugar, el mejor canal de deporte acá en Chile. Perfecto, bueno, buenas tardes Felipe, ¿cómo estás? Te habla Santino Soano, primero principal. Hola Santi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te agradezco aceptar la invitación por la amabilidad y demás. Primero te quería comentar, o sea, te quería preguntar cómo ves actualmente el fútbol chileno, ¿no? La liga y demás. Santi, para contarle un poco, no sé si en Paraguay cómo estará la liga, no la sigo mucho, no quiero mentir, pero por lo menos el fútbol chileno en cuanto a nivel, en cuanto a producción de la liga y todo, el nivel está bastante por debajo en consideración a otros años y a consideración de el nivel de los equipos. Hoy por hoy, por ejemplo, no sé si tienen la data, pero hay dos equipos que no son los tres más grandes del país, que serían Colo-Colo, Universidad Católica y Universidad de Chile. Hay dos equipos, los dos equipos que están peleando el título son Cobresal y Huachipato, que Sí, sí, sí. llegando a la última fecha que se disputa este sábado, son los dos equipos que han juntado mayor puntaje a lo largo del año. Hoy por hoy el nivel del fútbol chileno, y también se ha podido ver reflejado en el ámbito internacional, está pasando por un momento bastante bajo, por decirlo de alguna manera. Colo-Colo, por ejemplo, este año no logró pasar de fase en la Copa Libertadores y se fue humillado y eliminado en la Copa Sudamericana, eliminado ante América de Minas Goiás de Brasil, que en ese momento era el colista de Brasil, y los otros equipos tampoco pudieron rendir de gran manera en Copa Sudamericana. Y esto es un reflejo de lo que se venía mostrando también en otros años también del fútbol chileno. Universidad Católica tampoco, pese a ser el tetracampeón del fútbol chileno, solo logró pasar de fase uno de esos 4 años y ahí se topó con Palmeiras en octavos de final y Palmeiras termina ganando esa Copa Libertadores. Pero en cuanto a organización también, en cuanto a lo que muestra y lo que se muestra la NFP, créeme que es un momento bastante amargo hoy por hoy del fútbol chileno a nivel de infraestructura, a nivel de canchas, a nivel de público. Cada vez está llegando menos público a los estadios. Entonces cuesta y duele ver un poco el fútbol chileno que yo por lo menos crecí mirando con estadios llenos, con la gente alentando, con los hinchas comportándose. Hoy por hoy hay problemas hasta con las hinchadas de los mismos equipos. O sea, cuando hay clásicos hay incidentes muy regularmente. Entonces es una especie de crisis que tiene mucho que ver con lo organizacional, pero toca y ojalá que esto marque un precedente y este año que ha sido tan bajo para el fútbol chileno, tanto a nivel como clubes, como a nivel de selección, marque un precedente para que ya el otro año Chile de a poco vaya creciendo a nivel de campeonato y selección. Justamente a eso también va
ahí también se nota el tema de cómo va la selección chilena, si miramos también el mal momento, digámoslo así, de la liga chilena, de la liga nacional. Y volviendo a ese tema, justamente a eso va la segunda pregunta, de por qué ya no vemos a los equipos chilenos en instancias decisivas de las en las copas internacionales, ya que hablamos de Colo-Colo, que es el único campeón de la Copa Libertadores de Chile. También está Universidad de Chile, también los equipos más grandes. ¿Por qué no vemos más a esos equipos que están peleando en instancias decisivas de la Copa Libertadores? O también Sudamericana. Yo por lo menos siento, Santi, que se da mucho también por el nivel que han mostrado también los equipos chilenos en el último año. O sea, los equipos, los tres más grandes, de los tres más grandes, el único que ha tenido una estabilidad durante estos últimos 5 o 6 años ha sido Universidad Católica, que ha logrado un tetracampeonato inédito para la historia del club y también para la historia del fútbol chileno, el primer tetracampeón de campeonato largo. Y más allá del crecimiento de Universidad Católica, también se ha visto contrarrestado con la baja de Universidad de Chile y el nivel de Colo-Colo. Colo-Colo en 2020 pelea el descenso por primera vez en su historia, estuvo muy cerca de descender y de verdad estuvo a un partido de descender cuando gana este partido dramático en Talca contra la Universidad de Concepción, con gol de Pablo Solari, que hoy brilla en River Plate. Exactamente. Pero la Universidad de Chile también ha peleado, salvo este campeonato, ha peleado el descenso los últimos 3 años. Entonces, estos son los equipos de mayor presupuesto, de que mayor gente atraen y no han rendido como uno espera. Colo-Colo no, por más que ha encontrado cierta regularidad de la mano de Gustavo Quinteros, no ha podido establecerse y llevar esta superioridad que sí muestra el campeonato chileno al plano internacional. Este año Colo-Colo tuvo el grupo más accesible que ha tenido en mucho tiempo en la Copa Conmebol Libertadores, donde se enfrentaba a un Boca Juniors que, si bien fue finalista, no mostraba un gran fútbol, y en el momento en que lo enfrenta Colo-Colo había recién cambiado de técnico a Miguel Almirón. Se enfrenta a un Monagas de Venezuela, que era uno de estos equipos que, débiles. no es por mirar menos el fútbol de Venezuela, pero uno tiende a pensar que está un peldaño por debajo del fútbol chileno, y ni hablar del Deportivo Pereira de Colombia, que era un equipo debutante en esta Copa Libertadores, y aún así logró robar la clasificación a Colo-Colo en el Estadio Monumental. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo andamos? Yo soy Gael Ledesma, un gusto. Mi pregunta ¿Qué tal, va Gael? más- ¿Cómo estás? Súper bien. Mi pregunta va más hacia el lado de selección. ¿Cómo influyó en ustedes y el hincha y el público chileno en la llegada de Berizzo el año pasado, si mal no me equivoco? Porque venía, de hecho, de una mala campaña acá con nuestra selección, justamente. El tema con Berizzo al inicio generó un poco de expectación en el público, principalmente porque Eduardo Berizzo fue ayudante de Marcelo Bielsa en su periodo acá en Chile. Si me atrevo a decir que el periodo que cambió la mentalidad de la selección chilena y que generó esta tan llamada generación dorada, con Alexis Sánchez, con Gary Medel, con Claudio Bravo, con Arturo Vidal, quien los moldeó fue Marcelo Bielsa en conjunto de Eduardo Berizzo. Entonces, cuando llega el nombre de Eduardo Berizzo, por más que no venía de hacer buenas campañas en la selección paraguaya, había cierta expectación. También recordemos que Eduardo Berizzo logró un inédito campeonato nacional acá con O'Higgins, que fue el primer título en su historia. Entonces, si bien había cierta expectación, esta expectación empezó a verse demacrada poco a poco, producto de los malos resultados, de lo mal que jugaba el equipo y de los planteamientos que muchas veces no se entendían por parte de Eduardo Berizzo. Sin ir más allá, ustedes lo pudieron ver en el partido, en el 0-0 contra Paraguay. Berizzo, más allá de plantear un 4-3-3, que en el papel se veía bien y se veía que era como la formación que podía llevar Chile con lo mejor que tenía, hubo un movimiento táctico que llamó mucho la atención en Chile, que fue el cambio posicional entre Echeverría y el delantero por la derecha, que era Víctor Dávila. Hacían un enroque y por muchos momentos Rodrigo Echeverría, quien estaba jugando de volante, pasaba a marcar al lateral derecho contrario. Entonces,
esos movimientos, y también pasó con Uruguay en el debut en el centenario por eliminatorias, los delanteros que eran Alexander Aravena y Ben Britton terminan desgastándose más que en ataque, en defensa, siguiendo a los laterales rivales. Entonces, todas esas eh, ideas que no funcionaron, porque con Paraguay, entiéndanos, nosotros veíamos este partido con Paraguay desde Chile como un rival directo. Si quería mantener viva la ilusión de ir al Mundial, había que ganar a Paraguay, por lo menos de local en el Estadio Monumental. Igual acá. Había que ganar ese partido. Y aparte, todo se da para que Chile gane ese partido, considerando que en el minuto, ¿cuánto fue? 42 de partido, 43. expulsan a Rojas Rojas. y Paraguay queda con uno menos. Entonces, uno esperaba esa selección chilena asfixiante, que con buen toque de balón, que movía y circulaba bien la pelota, pero nunca llegó al final de la mano de Eduardo Berizzo. Y por más que los jugadores, la generación dorada en especial, como Gary Medel, Alexis Sánchez, no Bravo, porque Bravo tuvo un problema con Eduardo Berizzo y al final fue borrado de esta clasificatoria. Pero sí los referentes de esta selección apoyaban el trabajo de Eduardo Berizzo y sentían que era un error despedirlo. Pero el tema es otro. Por Claro. más que los jugadores sientan que Berizzo hacía una buena labor, esa buena labor nunca se vio reflejada en la cancha y nunca hubo no hubo rendimientos individuales destacados ni tampoco rendimiento colectivo destacado. Totalmente, totalmente. Y vos estabas hablando de Berizzo y me podía pensar, obviamente hubo muchos factores por el cual obviamente Berizzo no funcionó. Pero para vos, Feli, ¿cuál fue el principal motivo que vos decís, no, o sea, ¿por qué a Berizzo se lo echa de esta manera? Obviamente uno de los principales factores obviamente fue el resultado, pero ¿qué fue lo que obviamente veo que ilusionó mucho a la gente chilena? ¿Qué fue lo principal que vos decís, acá falló? Y la segunda, el tema de Alexis Sánchez, ¿no? El tema de las declaraciones que hizo post partido. ¿Vos sentís que hubo mucho también el tema de la interna de los jugadores y nuevamente salieron a apoyarlo? ¿Hay una mezcla entre jugadores y técnico? Yo entiendo que el gran problema de Berizzo fue que nunca logró mostrar una idea de juego clara al mando de la selección chilena. Nunca logró plasmar lo que hacía en los entrenamientos. Aparte, tuvo tiempo Eduardo Berizzo. Berizzo juega cerca de 10 amistosos al mando de la selección chilena. Entonces, tuvo tiempo y tuvo trabajo, hacía microciclos regularmente, trató de generar una nueva generación de jugadores, pero nunca logró plasmar su idea de juego en el campo. Si bien los jugadores estaban convencidos de la idea de que Berizzo era el hombre que podía llevarlos a un nuevo mundial, esta idea nunca se vio, por lo menos desde lo táctico. Ni siquiera en el triunfo 2-0 ante Perú en estas eliminatorias, donde quizás sí fue uno de los partidos más sólidos, por así decirlo, de la selección chilena, pero ante un Perú que demoró 5 fechas en sumar su primer triunfo, es más, aún todavía no gana, y también un Perú que nunca vino a proponer a Chile, sino que vino a defender el punto, y Chile se encuentra con un gol en el pasado el minuto 70 de partido, y después se encuentra con el segundo ya cerrando el partido en el minuto 93, pero nunca se vio ese Chile contundente, ese Chile que enamoró al pueblo chileno, que fue bicampeón de Copa América, que también logra la clasificación a Brasil 2014, que lamentablemente queda fuera de Rusia 2018, pero con una idea de juego clara. No se vio, se perdió totalmente esa esencia que tanto había costado construir desde Marcelo Bielsa y por ahí un poco más atrás, desde José Zulantay con esta selección sub-20 que logra el tercer lugar del mundo en el Campeonato Mundial Sub-20 de Canadá en el año 2007. Entonces, es muy complejo perder la esencia futbolística. Y ya cuando esa esencia futbolística no está, eso fue lo que el público y la misma prensa termina generando presiones hacia Berizzo, y Berizzo termina renunciando en una renuncia que también fue escandalosa, porque no renuncia al final de la fecha eliminatoria, renuncia entre medio, Claro, y claro. al final tiene que tomar Nicolás Córdoba, técnico de la sub-20, que tampoco llevaba, Nicolás Córdoba llevaba 3 meses de trabajo en la sub-20. Entonces tiene que tomar un fierro caliente y
casi que nadie le exigió nada porque con un Ecuador que venía mucho mejor que Chile, que estaba mucho mejor posicionado, que tiene una cama de jugadores mucho mejor que la chilena, y hoy por hoy no se le exigió casi nada a Nicolás Córdoba y la derrota era más o menos lo esperado. Aparte, Chile nunca ha podido ganar, particularmente en Quito. Claro. Entonces pasa eso, el Eduardo Berizzo nunca logró satisfacer el paladar futbolístico del pueblo chileno y aparte también hay que ser bien críticos en el momento futbolístico que tienen los jugadores chilenos. Si bien Berizzo tiene gran culpa por no saber plasmar su idea de juego, los jugadores tampoco, no había mucha mano donde meter. O sea, todavía dependemos de él. El mismo Alexis Sánchez, que ya tiene 35 años, del mismo Gary Medel, que ya tiene 35 años, todavía estamos llamando o pedimos a Claudio Bravo, perdón, que tiene más de 40 años, y nos quedamos con la generación dorada y esta generación que tanta alegría nos dio que con el bicampeonato de América, pero no hay una generación de recambio, por así decirlo. No hay, por ejemplo, en la selección chilena hoy por hoy, o hay jugadores o muy viejos o muy jóvenes, porque ya entramos a depender. Si no entramos a hablar de la generación dorada, entramos a hablar de Darío Osorio, que tiene 18 años, entramos a hablar de Alexander Aravena, que tiene 20, entramos a hablar de Felipe Loyola, que tiene 21, y falta ese como recambio de jugadores de edad media, casi entre 23, qué sé yo, y 28 años, donde el futbolista alcanza a lograr su mejor momento de repente en su carrera futbolística. Entonces, Yo, por todo ejemplo, eso le tenía pasa a la cuenta a esperanza, Berizzo, Felipe. que termina renunciando. Yo, por ejemplo, tenía esperanza en el Pulgar. Creía que iba a ser a corto o a mediano plazo una gran figura chilena porque se fue temprano a Fiorentina y pensaba que iba a ser titular indiscutible en la selección chilena. Pero ahora veo que baja otra vez al fútbol brasileño. Igual no es un bajar a muchos escalones, pero estaría bien mantenerse en el fútbol europeo para poder ganar experiencia y así también ser referente a la selección chilena, hablando de Pulgar. Claro, o sea, el gran tema con Eric Pulgar es que cuando logra su mejor rendimiento en la selección chilena es en conjunto a los últimos chispazos de Arturo Vidal y también de Charles Aranguis. Entonces, con este mediocampo que tanta alegría nos dio, que fue Marcelo Díaz, Charles Aranguis y Arturo Vidal, al final Eric Pulgar logra apoyarse en dos de estos tres referentes también de la selección chilena. Entonces, no corría con tanta presión y tampoco también jugaba más suelto. Ahora, Claro. hoy por hoy, Eric Pulgar es el estandarte del mediocampo de la selección chilena. Y por eso, por ahí está siendo un poco más criticado y por ahí le cuesta un poco más encontrar los espacios. Pero yo creo que es un jugador hoy por hoy en la selección chilena imprescindible, considerando el club en el que está, que es Flamengo, y el nivel en el que está, donde también está jugando, es titular indiscutido. Algunos pensaron que era titular por la llegada de Jorge Sampaoli al Flamengo, más no fue así, igual se ha logrado mantener como titular con el cambio técnico, y ahora, hoy por hoy, igual las expectativas con Pulgar y con su nivel de juego son muy altas. Felipe, te saluda Julio nuevamente. Sabemos que nos estás escuchando, pero Encantado, Julio. no nos estás viendo, entonces nos identificamos Ujú. cada vez que pasamos la pregunta, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Hay una lista de posibles candidatos para la selección chilena, si bien el próximo combo se jugaría en septiembre el año que viene, pero tenemos lo más próximo la Copa América, que veo que todas las selecciones se están preparando, como hace mucho no se veía para ganar una Copa América realmente. Hay una lista de candidatos, de posibles candidatos de director técnico en la selección chilena. Y en caso de que haya algunos posibles, ¿en cuál te gustaría y por qué? Hay nombres que se manejan hoy por hoy en la NFP. Hoy por hoy el que más suena es el técnico de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, pero también se manejan opciones como la de Ricardo Gareca, también se habla de opciones como hasta hace algún tiempo Beñat San José, pero Beñat termina encontrando club en México. Pero hoy por hoy las dos cartas más fuertes por las que está apostando Pablo Milad y la ANFP son Ricardo Gareca y Gustavo Quinteros. Un Ricardo Gareca que recordemos tuvo un gran paso por Perú y un Gustavo Quinteros que encontró la estabilidad en Colo-Colo, si bien no logra ser campeón este año, pero logra buenas actuaciones
y ya también logra consolidar un plantel sólido de la mano del plantel del Cacique, pero a ver, a mí en lo personal me gustaría Gareca. Me encantaría que llegara Gareca porque siento que es un tipo ordenado, siento que es un tipo muy metódico, que siempre logra trabajar seriamente y a la larga lo que a mí me ilusiona de Gareca es que es lo que hizo con la selección de Perú, que con muy poco, porque convengamos, o sea, cuando logra clasificar a Rusia 2018 con Perú y también logra llevar al repechaje en Qatar 2022 con Perú, tampoco es como que tuviera mega estrellas mundiales. No tenía 6 o 7 cracks para escoger en el 11 titular. No, todo lo que lograba con el Perú era gracias a un trabajo táctico, a Claro. una idea de juego clara, que si bien a parte del público peruano no le gustaba, era muy efectiva y logró sí o sí llegar a 2 repechajes mundialistas y se clasificó a uno. Por eso, y considerando que en Chile no está tanta la materia prima como para echar mano, yo creo que la opción más ideal sería la de Ricardo Gareca, pero también hay que considerar que Gareca es un técnico caro y la NFP Claro, hoy claro. por hoy no está precisamente pasando por un buen momento económico. Felipe, te saluda Sandino. Más que nada, bueno, según lo que estoy escuchando de vos, la NFP se está manejando, diría yo, pésimo, ¿verdad? La primera es, para vos, ¿qué sentís que debe cambiar la NFP de acá al futuro? Ahora, sobre todo que vos dijiste que fue un torneo malo y la selección que se está manejando mal, el técnico y demás. Y segundo, el tema de Alexis que te comenté de las declaraciones, Ujú. ¿sentís que fue un tirón de oreja para ellos? Sí, principalmente yo, honestamente creo que el gran problema del NFP hoy es Pablo Mirá, presidente, que llega en tiempos de pandemia, básicamente logra reactivar, llega con la misión de reactivar el fútbol chileno en tiempos de pandemia, pero, a ver, su gestión debe ser la peor por lejos de la historia del fútbol chileno, pero por lejos por mucho, porque hubo problemas que nunca se habían visto en el fútbol chino, como por ejemplo las canchas. A ustedes quizás les sorprenderá saber que acá en Chile durante el 2021, gran parte del 2022 también, muchas veces los gobiernos regionales no autorizaban algunos partidos, porque podían haber incidentes y esto molestaba a los vecinos, excusas, pero muchas veces los gobiernos regionales eran los que no autorizaban los partidos y había que cambiar de plaza por esto. Una locura, algo que por lo menos yo, por lo menos en el fútbol argentino nunca lo he visto. Nunca lo he visto en el fútbol brasileño, nunca lo he visto en el fútbol uruguayo, nunca lo he visto en el fútbol paraguayo, nunca lo he visto en el fútbol boliviano, ni tampoco lo he visto en el fútbol peruano, ni tampoco lo he visto en el fútbol venezolano. Entonces, cuando no hay un trabajo en conjunto de la NFP con el gobierno, con los estatutos más grandes del país, pasa lo que pasa. Que al final tienes una crisis hoy por hoy en el fútbol chileno que se ven las instalaciones, se ven las canchas, porque convengamos, cuando Boca viene a jugar al Estadio Monumental, que es uno de los mejores estadios de Chile, reclama por la cancha. Y reclama en su justa medida porque la cancha del Monumental está en muy mal estado. No circulaba la pelota. Incluso los mismos jugadores de la selección chilena, que cuando se ha jugado en el Monumental, han reclamado por el estado de la cancha. Claro. Y son cosas que, no sé, le puede pasar, en mi opinión, le puede pasar a un equipo de barrio. Le puede pasar a un equipo amateur, pero no a la selección chilena. Y tomando lo que bien dices tú de las declaraciones de Alexis Sánchez, es impresentable lo que denuncia Alexis. Impresentable. Porque no estamos hablando no sé, de un estadio de un club amateur. Estamos hablando del segundo estadio más importante de nuestro país, después del Estadio Nacional, que en esta fecha no se ha podido ocupar, producto de la remodelación de los Juegos para los Juegos Panamericanos y todo. Pero estamos hablando del segundo recinto más importante del país y pasan este tipo de cosas, las mismas cosas que denunció Alexis Sánchez. Que, a ver, en Juan Pinto Durán, que es la casa de la selección chilena, que se supone que se había remodelado hace menos de 2 o 3 meses, habían duchas que no funcionaban, que no había agua caliente. También los baños del Estadio Monumental tenían mal drenaje y mal desagüe, por ende las heces de los jugadores se devolvían.
Cosas que no Sí. pueden pasar en un Qué equipo, vergüenza. o no pueden pasar en una selección chilena, no pueden pasar en una selección de fútbol, que es más o menos seria. Uno no, yo son cosas, las cosas que denunció Alexis Sánchez por lo menos, son cosas que uno como por sentido común no entiende. Claro. Porque a la larga, a ver, y sin más allá, y también tiene mucho que ver con los dirigentes que hoy por hoy están en Colo-Colo. Colo-Colo se estaba jugando el título la fecha pasada, ante la Unión Española. Se estaba jugando gran parte del título y de sus opciones de ser campeón. Y la cosa es que 2, 3 días antes hubo un concierto en Chile, un concierto masivo que se hizo en el Estadio Monumental y dejó la cancha en pésimo estado. Claro, claro. De verdad, la cancha del Estadio Monumental, el día domingo, el último domingo, cuando jugaba Colo-Colo, tenía las dos áreas en pésimo estado. Termina desgarrándose Rodrigo Piñeiro de Unión Española, producto de la cancha. Entonces son cosas que uno dice, de repente son de los clubes. Y no, son cosas organizacionales del fútbol chileno. Esa cosa, por ejemplo, este tipo de situaciones no le puede pasar al equipo que es por lejos el histórico, el equipo más grande de la historia de nuestro país, que es Colo-Colo, que más gente convoca. No le pueden pasar esas cosas. Y todo esto tiene mucha culpa Pablo Milán, porque tampoco logra llevar a la selección chilena a regiones, porque hay muchos abonados y estos abonados viven acá en Santiago. Entonces, todo es producto de la desorganización de la NFP. La NFP hoy por hoy es un caos. Hoy, por ejemplo, la última fecha será jugar 5 partidos en simultáneo. Eso es, Está bien. Yo entiendo que hay equipos que se juegan muchas cosas a la misma hora y quizás das ventaja deportiva si algunos saben los resultados del otro. Pero 6 partidos a la misma hora, considerando que la mayor cantidad de hinchas son de Colo-Colo o de la Católica o de la Universidad de Chile, y estos clubes de regiones no logran la misma convocatoria que los clubes grandes de nuestro país. Entonces, y de repente, a ver, hay cosas en la NFP que yo no entiendo, que hace la NFP y que Pablo Mirada hace, que yo no entiendo. Que, por ejemplo, cuando renuncia Eduardo Berizzo, Pablo Mirada se va por la puerta de atrás para no dar la cara. Cuando se te va tu técnico, cuando estás en el camarín con los jugadores y renuncia tu técnico y no vas a dar la cara a la prensa, me parece absurdo, absurdo. Y todo esto tiene que ver con el timonel y la imagen que ha proyectado Pablo Milán. A ver, hasta hace muy poco hubo un gran tema con las casas de apuestas acá en Chile, con la apuesta online y todo. ¿Por qué? Porque los dos campeonatos nacionales, que eran la primera división y la división de ascenso, que es considerada la segunda división, tenían auspicios de casas de apuestas online. Y se tuvo que meter la justicia chilena para intervenir esto, y los dos campeonatos nacionales quedaron sin sponsor, sin main sponsor, hasta el próximo año. Cosa que no pasa en ninguna otra liga del mundo. Y lastimosamente, Felipe, estamos hablando de que estamos en las mismas situaciones, tanto el fútbol chileno como el paraguayo, cuando hablas de estadios vacíos, cuando hablas de un pobre nivel de juego, pareciera que estás describiendo también el fútbol paraguayo, ¿verdad? Es la misma situación que estamos pasando, y todo eso se refleja justamente en los resultados deportivos, ¿verdad? En el cual Chile y Paraguay están abajo en la tabla y aunque nos cuesta admitir, con nulas posibilidades, por más de que hoy los cupos para el Mundial aumentaron. Pareciera que ni así creo que iremos al Mundial, ¿verdad? Si seguimos así. Porque el único país que hoy podemos decir que está debajo en cuanto a nivel futbolístico de Paraguay y de Chile es Bolivia. como siempre. Después no hay otro. Porque hasta Venezuela Es incluso, verdad. Perú está ahí nomás también. por eso hasta Venezuela incluso, que se suponía que podría estar abajo más de Bolivia, está dando la sorpresa. O sea, Exactamente. Y además, un problema dirigencial lo que tiene Chile, hablando en general. Y son muchos, Sí, no, hay muchas cosas que están muchacho, pasando, es la verdad. tristísimo, porque ustedes bien vieron, o sea, Paraguay también fue una selección que
comienzos del 2010 logra un cuarto lugar en el Mundial, pierde con España, no, si mal no recuerdo. Cuarto de Cuarto de finales, sí. Pierden cuartos de finales con España y haciendo un partido más que digno, con un penal perdido, pero Volando peleándole palmo a palmo a la campeona del mundo. Y eso también hablaba del buen nivel que hay en el fútbol paraguayo en ese momento. Pero ¿qué pasó? ¿Qué se hace cuando llegas, por ejemplo, a un buen nivel, llegas a jugar cuartos de final de un mundial contra la campeona del mundo y después hay que seguir ese trabajo? Claro. Y eso es lo que no, yo creo que no se hizo en Paraguay y es lo que lógico no se hizo en Chile. Y ese fue nuestro Porque ese último- trabajo tiene que continuar. Ese fue nuestro último mundial. Mira. Y justamente Felipe, te queríamos preguntar, ¿cómo usted le ve al fútbol paraguayo y a la selección actualmente? ¿Cómo un mira. extranjero nos ve a nosotros? Y el paso del paraguayo, el fútbol Mira. paraguayo, pues. Nosotros por lo menos vemos a la selección paraguaya de fútbol como un rival directo para ir al Mundial. Ya entendemos que no vamos a pelear los primeros lugares, sino que vamos a pelear los lugares casi del repechaje y ojalá entrar, agarrar el último cupo directo al Mundial. Pero a Paraguay la vemos como un rival directo y es lo que bien dices tú. A ver, Perú, Bolivia, y cuesta encontrar otra selección que esté hoy por hoy por debajo del nivel de Chile y Paraguay. Y también, a ver, por lo menos en cuanto a fútbol de paraguayo, por lo menos nosotros lo vemos cuando nos toca, por ejemplo, a ver, si a Colo-Colo se enfrenta a Olimpia o a Libertad, también se ve con otros ojos. No es como, por ejemplo, decir, a ver, no es un equipo, por ejemplo, un equipo venezolano, no es un equipo peruano, no es un equipo colombiano que está debutando, entendiendo lo que estoy tratando de decir, que son ligas a las que uno ve por debajo del nivel de Chile. Uno cuando se enfrenta a Olimpia, a Libertad, es un rival difícil y lo ve casi como un rival directo en el grupo para poder pasar. Claro. O sea, por lo menos a nivel de fútbol paraguayo, los equipos chilenos todavía ven con mucho respeto a equipos como Olimpia y Libertad. Pero, no sé, es muy difícil que los equipos paraguayos y los equipos chilenos sigan progresando o avancen de fase en Copas Internacionales si el nivel de liga local es malo. Estadios vacíos, como bien dices tú. En Chile, en Chile no es raro que en un partido de primera división haya 1000 personas. 1000 personas por un estadio de primera división. Que, no sé, en Argentina hasta el equipo más chico te lleva 20.000. Y ahí es. Entonces son todas esas diferencias que nos hacen estar por debajo del nivel del fútbol argentino, del nivel del fútbol brasileño, y al final estas mismas diferencias de que la gente no va al estadio, y no va al estadio porque el fútbol no es un espectáculo atractivo. Si hay que pensar también que para la gente el fútbol compite, ir a un estadio es la misma experiencia que es un evento como ir al cine, ir al teatro, ir a ver un recital de música. Entonces, si compites con eso, y aparte, en el fútbol chileno, particularmente en partidos de alta convocatoria, se ha dado que no se logra mantener o resguardar la seguridad del público porque los barristas meten fuegos artificiales, porque los barristas meten bengala, los barristas terminan tirando fuego artificial a la cancha y terminan empañando el espectáculo. ¿Cómo compite el fútbol con eso? No puede. ¿Y por qué no puede? Porque la gente no quiere ir al estadio, producto de que le da miedo quizás que no puedas volver a tu casa. Claro. Nosotros acá... Algo que, por ejemplo, sí te recuerda la música, sí te recuerda el teatro, sí te recuerda el cine. Sí, te quería molestar un ratito. Ahora me acordé del caso, por ejemplo, acá en nuestro país, por ejemplo, está el caso de, no sé si conoces, ¿verdad? El Sportivo Luqueño, que al que más miedo se le tiene, por ejemplo, en cuanto a barra, ¿verdad? Cada 2 o 3 partidos que juegan de local tienen problemas con la policía antes del partido, y eso en la familia general que quiere ver espectáculo no puede. Y también aprovechando, ¿verdad? Con respecto al equipo grande, son los únicos que llevan, acá al menos, son los únicos que llevan 3.000, 4.000 personas, como mucho, si no es partido importante, ¿verdad? Otra cosa es si es Copa Internacional, pero equipos como Tacuarí, Sportivo Emiliano, no sé si ubicaba, ¿verdad? Pero esos equipos chicos ya están ni en Copa Sudamericana este año que se enfrentaron directamente, no llevan público a las canchas. No, es una locura, y pasa mucho, a ver, lo que tú... Yo recuerdo haber escuchado lo de Sportivo Luqueño, y ¿cuál es la solución?
porque a la larga, lógico, o sea, después salen todos los dirigentes y salen todos, no, tenemos que condenar la violencia en el fútbol, eso es lo lógico. El tema es cómo la combatimos. ¿Cómo se combate la delincuencia y la violencia en el fútbol? La familia tiene que ir al estadio, no los delincuentes, no la gente que es violenta. El fútbol, insisto, es un espectáculo, el fútbol es el deporte, uno de los deportes más lindos que existe, por lo que genera, por la emoción que tiene, por cómo se pueden dar los partidos. Es un deporte hermoso, pero ¿por qué la familia tiene que privarse de ir a los estadios por culpa de los barristas peligrosos? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Y cómo se combate eso? ¿Y cuál es la solución que da la NFP? Porque la NFP va y dice, no, condenamos la violencia y todo. Pero está bien si todos la condenamos, pero ¿qué se hace para mejorar? ¿Qué se hace? Porque después la NFP va tirándole la pelota a los clubes, diciéndole, no, los clubes tienen que poner mayor seguridad. Los clubes van y le tiran la pelota a la NFP de que, no, es que nos tiene que ayudar para la NFP para hacer un evento deportivo más tranquilo. Entonces, al final terminan tirándose la responsabilidad entre ellos, pero al final nadie hace nada, el fútbol chileno sigue como está. A ver, te voy a contar una cosa que es una locura. En el último, colocó la Universidad de Chile, no, perdón, el penúltimo, el primero que se juega este año en el Estadio Monumental, cae una navaja a la cancha. Uf. Le cae una navaja muy cerca a un jugador, una Ay, navaja. qué locura. Horrible. ¿Cómo Esas cosas pasa? no pueden pasar en el fútbol. ¿Cómo pasa un arma, digamos así, por controles previos al ingreso al estadio? Sobre todo que siempre se habla de que la policía chilena es muy estricta, y demás, ¿verdad? Como... Claro. Pero a eso voy también. Y ustedes bien lo dijeron, y yo creo que eso es lo que más nos enerva a nosotros los periodistas. No te miento, cuando yo he ido al estadio como periodista, me revisan la mochila, me botan si tengo algún sándwich, me botan si tengo alguna lata de bebida, me botan el agua, todo. Pero después pasa esto de que va alguien, tira fuegos artificiales en el mismo partido, o tiran, qué sé yo, prenden bengala, o pasa esto de la navaja. ¿Cómo alguien pasa una navaja por un operativo policial importante? Sí, no ¿Cómo puede. alguien la pasa? No puede, no debería. ¿Y cómo esa persona, después de que se identifica la persona, sigue yendo al estadio? No tiene que entrar nunca más a un estadio. No tiene que venir nunca más. Y la delincuencia y la violencia tiene que irse del fútbol, tanto chileno como paraguayo. Lastimosamente siguen aumentando las páginas tristes en el fútbol chileno, paraguayo, en sí en el fútbol sudamericano. Y bueno, nosotros queremos hablar de alegría, queremos disfrutar, queremos tener un buen espectáculo, así para poder disfrutar en familia. Y ya que estamos hablando de alegría, es sinónimo de ir al mundial. Y te quiero preguntar, Felipe, si ves a Paraguay y a Chile en el siguiente mundial. Puedo ser muy honesto, yo veo muy lejano el próximo mundial. Veo muy lejano a Chile por lo menos en el próximo mundial, por lo que ha mostrado hasta el momento, por este cambio de técnico que no sabemos quién irá a llegar, no sabemos, y yo tampoco sé si este nuevo técnico puede hacer milagros, porque de verdad no sé qué mucho puede hacer con el nivel de jugadores que tenemos hoy en día. Está bien, puede plasmar una idea de juego clara y todo, pero si no llevan los resultados, y por más que haya esta idea de juego clara, lo van a terminar cortando, como le pasó a Berizzo, como le pasó a Lazarte, como le pasó a Rueda, porque no sé qué tanta materia prima hay hoy por hoy en el fútbol chileno. Ustedes por lo menos tienen, a ver, yo miro el fútbol paraguayo y digo, wow, está Miguel Almirón, está Julio Enciso. Son jugadores, por lo menos dos jugadores de nombres de peso. Claro. Chile no tiene eso. Chile hoy por hoy no tiene eso. Pero aparte de tener ese nombre de peso, también tiene que tener una estructura futbolística buena. Claro. Una figura, algo táctico bueno que te genere esa seguridad de que vas a ganar el siguiente partido. Eso Paraguay lastimosamente no tiene, y por eso nosotros dudamos que vamos a clasificar al siguiente mundial. No, y lo peor es que yo creo que tanto para Chile como Paraguay sería un papel no ir al siguiente mundial. Es un mundial al que clasifican casi 7 equipos. Sí, totalmente. Entonces, es dura la realidad, pero yo casi, a ver, no sé si casi que votaría este proceso, pero sí intentaría con los jugadores más jóvenes, los que nos puedan dar tiraje para el otro mundial quizás. Para que vayan ganando Porque experiencia. hoy por hoy se ve muy difícil, muchachos, porque de verdad, aparte Pablo Milad,
el límite, el plazo que se pone para encontrar un nuevo técnico es en marzo del próximo año. Claro. O sea, Chile no va a tener un trabajo, no va a tener amistoso, no va a haber microciclo ni nada durante 3 meses. No lo 3 toman como meses. algo urgente. No lo toman como algo urgente. Es algo urgente. Es más, Berizzo, desde que se va, Chile debió haber empezado a buscar un nuevo técnico y debió haber tenido, sabiendo que Berizzo podía renunciar, debió haber tenido nombre en carpeta. Pero eso es lo que la NFP no entiende. De hecho Y Pablo Milán no reacciona. no te quería molestar más un ratito. De hecho que cuando Chile se enfrenta a Colombia de visitante, si mal no me equivoco fue, ahí ya se puso en duda luego ya su continuidad. Después lo que, según los rumores, lo que le salvó fue la victoria contra Perú, que creo que si mal no me equivoco de los últimos 10 partidos, Chile de local al menos, le ganó 9, si mal no me equivoco. Claro, a Perú sí. A Perú. A Perú sí. Y eso fue lo que le salvó por 2-3 partidos más después, hasta que no hubo más casos y tuvo que renunciar por su cuenta. Pasó igual acá con Venezuela. Claro, no, al final lo de Eduardo Berizzo ya venía siendo insostenible hace mucho tiempo. Incluso está bien, se apacigua un poco, yo creo, con un buen resultado que obtuvo en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, que maquilla un poco, pero a ver, había que entender que Brasil no venía con su mejor selección, Uruguay tampoco venía con su mejor selección, que ni hablar de México, ni hablar de Estados Unidos. Entonces, a ver, Chile tuvo 13 microciclos en saber para trabajar este juego panamericano y aparte tenía a todos los jugadores a disposición, no así los jugadores del fútbol uruguayo, no así los jugadores del fútbol paraguayo, no así los jugadores del fútbol brasileño, ni así tampoco los del fútbol argentino. Entonces, termina maquillando este segundo lugar panamericano, un trabajo que venía siendo muy malo en cuanto a resultados desde hace mucho tiempo. Chile, de los amistosos que disputa, los únicos 2 que gana y que es capaz de ganar son contra selecciones de 3 o 4 peldaños por abajo de nosotros, como Cuba y República Dominicana. A Cuba se le gana 2-0 en Concepción y a República Dominicana 5-0 en el Sausalito. Pero son 2 selecciones que, está bien, son 2 partidos que ganaste, pero son de selecciones que no están a tu nivel futbolístico y no están en el nivel futbolístico de los rivales que te vas a enfrentar acá en Sudamérica. Felipe, te habla Julio nuevamente. Nos quedan 6 últimos minutos de programa. Si bien te notamos muy tenso, alterado, ¿verdad? Pero es bastante entendible porque nosotros también nos ponemos de esta forma cuando hablamos de la selección paraguaya. Obvio. Y yo quiero sacarte un poquito una sonrisa si se puede, porque te quiero comentar por una cuestión generacional, ¿verdad? Yo tengo 36 años. Si bien está la generación dorada de Chile, Alexis Sánchez, Vidal y compañía, yo no sé si a vos, creo que comentaste que tenés 25 años. Te quiero comentar más, no sé si los llegaste a ver, pero a mí me tocó la oportunidad de ver un gran equipo de Chile, en serio, con Bambam Zamorano, Marcelo Salas, el Coto Sierra, Pedro Reyes, me acuerdo que inclusive jugó en Olimpia en los últimos tiempos. ¿Qué equipo era ese el de Chile? Un poco más adelante Chupete Suazo también. Ese ya un poquito más adelante. Sí, sí. Chupete. Pero claro, Chupete Suazo más incluso contemporáneo a mí, pero a ver, yo reconozco haber visto todos los partidos de la clasificatoria rumbo a Francia 98 y por más que no era, a ver, los nombres no era un gran equipo quizá el chileno, por decirte, a ver, los 2 grandes nombres eran Iván Zamorano y Marcelo Salas, que están en un nivelazo en Europa los 2, sí. Pero era un equipo con jerarquía. Sí. A mí pasaba eso, que hoy por hoy el equipo chileno ya no es competitivo. Claro, no es competitivo, la selección chilena no es competitiva. Pero Felipe, te estás yendo real. Ahora yo quiero que vos te rías un ratito. Vamos a quedarnos en Francia 98. No. Yo recuerdo, Francia 98 fue mi primer mundial que vi. Y recuerdo el 2-2 contra Italia, que fue un partidazo. Partidazo. Y lastimosamente a Chile le toca en octavos de final un equipo de Brasil que era imposible. Bueno, Francia le gana en la final, pero yo creo que Chile ese mundial Brasil podía siempre llegar. Brasil. Yo creo que ese equipo de Chile podía llegar más lejos porque impresionante lo que era. Y la delantera, ni qué decir, era otro nivel. Para mí, sinceramente, a pesar de que el equipo Alexis, Vidal y compañía creo que ganó más que ellos, yo creo que ese equipo fue el mejor que yo vi de Chile.
Claro, no, la generación esta del 98 con Iván Zamorano y Marcelo Sala arriba, ellos dos eran unos monstruos arriba, unos monstruos, la dupla Sasá, de verdad, dos de los, para mí los dos mejores centrodelanteros que ha tenido este país, eran extraordinarios, de verdad. A mí lo que me gustaba mucho de ese equipo, que tenía jerarquía, insisto, tenía jerarquía y tenía ganas, era competitivo y con Marcelo Sala y con Iván Zamorano arriba, de verdad era una dupla de temer, de verdad. Yo creo que en ese momento, por debajo de quizás la selección argentina y la selección brasileña, eran los dos mejores delanteros Sí. de Sudamérica, o sea, la Tapia, el mejor arquero delantera de también Sudamérica. recuerdo. Sí, Tapia. Nelson Tapia, perdón. Nelson Tapia, sí. Felipe, y como para ir redondeando, Ujú. hubo un tema acá en Paraguay como para que sepas y tengas un poco más información. Hubo una votación hace poco que fueron las sociedades anónimas acá en Paraguay. Obviamente acá se rechazó eso, pero tengo entendido que allá en Chile hay un par de sociedades anónimas que en los clubes que obviamente en algunos casos es malo y en otros casos no es tan malo. ¿Qué me podías comentar un poco más de ese sentido de las sociedades anónimas y más tu opinión y más? Y la última a nivel personal, ¿qué tal los Juegos Panamericanos que vi hace poco que estabas ahí, tu experiencia a nivel personal? A ver, el tema con la sociedad anónima en el fútbol yo creo que son muy problemáticas, porque al final le terminas quitando el club a la gente, le terminas quitando la esencia y termina siendo, a ver, acá los tres equipos más grandes de este país tienen sociedad anónima y creo que el único equipo en donde ha resultado bien la sociedad anónima es Universidad Católica, donde ha podido obtener resultados deportivos y al final los mismos dirigentes sí son hinchas del club. Pero, a ver, hoy por hoy, Azul Azul, que es quien maneja la Universidad de Chile, ha fallado catastróficamente. Blanco y Negro tampoco ha podido encontrar nunca la regularidad de mano de la sociedad anónima con Colo Colo y al final también el Club Social y Deportivo Colo Colo se desmarca un poco de lo que es Blanco y Negro. Entonces, si bien, a ver, te ayuda a regularizar y te ayuda a que todo en cuanto a términos de investigaciones, de fondos, sea un poco más transparente, se aleja un poco a ver, se aleja un poco de la esencia del fútbol. Si el fútbol es de la gente, el fútbol es de los hinchas, el fútbol es de el que va, paga su entrada y va al estadio y va a apoyar y va por su equipo, aunque pierda, aunque gane, aunque empate. Eso para mí es el fútbol. Y de a poco la sociedad anónima le han quitado un poco la esencia del fútbol. Y el comentario para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, maravilloso. Yo creo que a nivel periodístico yo he dicho que es la mejor experiencia de mi vida y a nivel personal también ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Porque, a ver, todo era muy lindo ver a un país unido por el deporte. Y Chile estaba unido por el deporte, las noticias eran puro deporte, puro juego panamericano, los canales más importantes a nivel de TV nacional acá en Chile se unieron y casi todos transmitieron los Juegos Panamericanos y de verdad era muy lindo lo que se generaba en cuanto a esa hermandad de hermanos latinoamericanos y también de esa hermandad de Chile. Excelente. Sí, bueno, lastimosamente, Felipe, nos gustaría seguir conversando contigo, pero ya el tiempo, lastimosamente, en este programa siempre nos gana, ¿verdad? Y nos toca hoy despedirte y agradecerte un montón, en serio, por tu tiempo. Es el primer contacto internacional que tuvimos desde en nuestro 10º programa, ¿verdad? Nuestra 10ª edición. Entonces te agradecemos un montón, sinceramente. Y te comprometemos también para más adelante, ¿verdad? Para esperemos Sí, cuando quieran, el año pasado, cuando quieran. el año siguiente, perdón, Eh, estemos hablando ya de que Paraguay y Chile estén un poco más arriba De en la tabla alegría, también, ya. ¿verdad? Claro, de alegría. Y también, a ver, uno de repente se termea un poco acá, pero siempre es rico hablar de fútbol y siempre que ustedes me llamen voy a estar disponible, créanme. Lo pasé muy bien, me sentí muy cómodo y aparte, qué decir, esto es producto de todo este enojo, es producto también de la pasión, porque como Claro, claro. ustedes, como a mí, nos encanta el fútbol, eso, y queremos, nos gusta, no sé si nos gusta tanto ganar, sino que nos gusta ver bien nuestro fútbol, como si se vio en antaño.
Así mismo, muchísimas gracias Felipe y te enviamos acá los cuatro un gran abrazo desde Paraguay. Gracias Felipe, en serio. Gracias. Gracias por la Un buena onda. abrazo grande, muchachos. Mucho éxito para lo que venga. Cuando necesiten, aquí estaremos. Dale, gracias, Felipe, muy amable. Y bueno, señores, nos encontramos entonces el próximo miércoles Nos mandó la a hora. las 19:30 horas por Lila Play. Exactamente. No, muchachos, muchas gracias. Muchas gracias. No puedo ni meter la